Bienvenidos a Punto Tecno. Hoy recibimos a Lemis Raji para repasar los datos del informe anual que presenta Radar sobre el perfil del internauta uruguayo. ¿Cómo te va, Len? Gracias por acompañarnos. Muy bien, gracias. ¿Alguna sorpresa? Bueno, en términos generales quizás nos podemos sorprender gratamente del nivel de penetración que tiene las redes y en general el uso de Internet en Uruguay en términos comparativos, ¿no? Sí, efectivamente. El año pasado, cuando presentamos el estudio del 2012, yo erróneamente interpreté o predije que estábamos llegando a un techo en cuanto a penetración de Internet en Uruguay a nivel de personas físicas y que probablemente el crecimiento del uso, de la penetración, de la cantidad de usuarios de Internet se iba a dar, pero por crecimiento vegetativo, o sea, a medida que fueran entrando nuevas generaciones de usuarios y fueran muriendo las generaciones más de edad. Y este año nos sorprendimos al ver que había crecido 10 puntos la penetración, 10 puntos porcentuales la penetración de Internet. 61 a 71% de la población, y eso es un salto muy, muy importante. ¿Y por qué lado creció? ¿Por el lado de los smartphones? Bueno, creció por distintos lados y hay una cantidad de factores y todos convergen hacia lo mismo. Obviamente los smartphones y el ingreso masivo de teléfonos inteligentes a menor costo. También incidió muy fuertemente el ingreso de la fibra óptica, el plan Universal Hogares, el crecimiento de la... Bueno, hay una cantidad de gente que con la fibra óptica le llegó Internet a la casa sin haberlo pedido. Seguro, claro. Y muchos de ellos no eran usuarios. Entonces es bien interesante ver en qué segmentos de población creció la penetración de Internet. Ya en los segmentos de 12, 19 años o 20, 29 años ya era prácticamente total. Claro. Entonces Internet creció ahora en los segmentos de mayor edad, de 30 años para arriba, de 40 para arriba y hasta de 65 para arriba. En el rango de edad de 65 y más aumentó un 50% la cantidad de usuarios. Es muchísimo, sobre todo en una población que desde el punto de vista numérico es muy grande en el Uruguay, ¿no? Es muy grande y ahí también incide el factor plan Ceibal y el factor que, bueno, el plan Ceibal hace que entre Internet y la computadora a una cantidad de lugares donde no habían usuarios de Internet antes, entonces los adultos empiezan a usar Internet también. Sospecho que de 12 para abajo también ha aumentado el nivel de internauta, ¿no? De 12 para abajo en el rango de 6 a 12 años, sí. Estamos hablando más del 90%, 95% de usuarios de Internet. Claro. Eso sobre todo con el plan Ceibal. Y aún en los menores de 6 años. Claro, iba a seguir para abajo más del 20%, por experiencia familiar, claro. Más del 20% de los menores de 6 años son usuarios de Internet. Sí, que van comprendiendo cosas que de repente un adulto nos hubiera llevado. Que es la generación digital, para ellos es absolutamente normal. Como la búsqueda refinada, normal. por ejemplo. Yo decía, mi hijo, por ejemplo, descubrió que en YouTube te tiene que pedir porque no sabe escribir. Puede asociar conceptos tales como... poneme todas las versiones que haya de un cuento determinado. Caperucita Roja, ¿me explico? Sí, sí. Caperucita Roja y el Lobo Feroz, o tal cuento con tal otro. El más, ¿verdad? Tal cosa más otra. Eso se ve que lo fue descubriendo por ensayo y error, ¿no? Mira, el gesto de hacer así en la pantalla, claro. Los más chiquitos ya lo tienen, ya nacieron con eso, lo tienen absolutamente incorporado. Uno de repente tiene que pensar frente a una pantalla táctil si tiene que hacer así o tiene que hacer así. El niño chico ya ni siquiera se lo cuestiona. Y esto supone cambios muy, muy fuertes en cuanto a un montón de cosas, ¿no? Pero entre otras cosas, a las posibilidades que tiene un niño muy pequeño de tener contacto con relatos, con historias, con canciones, con cuentos, personajes, aún desde el punto de vista cuantitativo, muchísimo mayores a la que tuvimos nosotros, por decir algo, incluso generaciones más jóvenes, ¿no? Sin duda. Y es un cambio también en la forma de comunicación de toda esta generación, mismo de la nuestra. Claro. Entonces, yo veo muchos debates sobre si eso es bueno, si eso es malo, si es mejor que antes, si es peor que antes, si nos estamos, no sé, deshumanizando porque nos comunicamos a través de máquinas. Mira, no sé si es mejor o peor. Pero que es distinto, seguro, ¿no? Es distinto y el mundo va hacia ahí, entonces tenemos que ir hacia ahí, no podemos remar contra la corriente, entonces mejor adaptémonos. Claro, estaba mirando dos cifras para ver un poco, para dimensionar la realidad. El número de personas en Uruguay con smartphones se triplicó
en un año, ¿no? Quizás era muy bajo, no sé. Lo cierto es que ahora es 3 veces mayor. Y después que el número de usuarios de Facebook, que además de que sigue creciendo, está llegando al 1,5 millones de personas. Efectivamente. Es decir, casi... Se universalizó. Claro. O sea, ya no importa si sos joven, viejo, gordo, flaco, hombre, mujer, de Montevideo, del interior, tenés 20 años o tenés 65. Todo el mundo es usuario de Facebook. O sea, si estamos llegando a 2 millones de usuarios de Internet en el Uruguay, y de esos casi 2 millones, hay 1,5 millones que son usuarios de Facebook. Sí, es casi universal. Es ¿no? universal, o sea, bastante... atraviesa los rangos de edad, claro, atraviesa los niveles socioeconómicos, si no, no atraviesa puede las zonas llegar geográficas. a ese número. Si no, no puede llegar. Hay nicho que explica. Exactamente. Bueno, pero lo que es considerablemente más bajo es la utilización de Twitter. ¿A qué se debe esto? Bueno, Twitter está limitado por sus propias características a un público generalmente más educado que la media. Para empezar, porque la limitación a 140 caracteres ya implica que... cierto poder de síntesis. Claro, cierto no cualquiera tiene esa capacidad de refinamiento síntesis. en la utilización del idioma. Porque a todos nos pasa, escribiste el tweet y decís, después caramba, tengo que acortarlo, ¿cómo lo acorto? Bueno, cambio esta palabra por esta otra, pongo la coma aquí y agrego esta palabra. Es una técnica que exige cierta sofisticación. O cierto exige cierta dominio. sofisticación. Y también tiene menos años Claro. de desarrollo. Facebook demoró unos años en explotar. Hoy explotó. Twitter creció en un año más, en porcentaje de crecimiento, creció más que Facebook. Sí, claro, claro. Creció 36% en cantidad de usuarios en un año. Es muchísimo. Pero estamos un poco abajo de los 200.000 usuarios. No deja de ser una cantidad más que significativa. Lo que me sigue pareciendo extremadamente baja la cifra en comparación a todos estos estándares que nos colocan, presumo, en niveles muy altos a nivel por lo menos continental, ya no solo regional. Me parece muy bajo el número de compradores por Internet, solamente, esto es una valoración mía, ¿no? 170.000 personas. ¿No es muy bajo, Alén? Bueno, no tengo punto de comparación con otros países. No recuerdo si son 170.000 o cuántos son. El tema es que para las compras por Internet hay que distinguir 4 tipos de compras. Perdón, déjame hacer una aclaración porque estaba la información no era correcta. Te leo la información que me llegó. Me parecía que era muy poco. Las compras por Internet, luego de la explosión del Mercado Libre hace algunos años, vuelven a pegar un salto gracias a los sitios de descuentos como WOW y Groupon, por ejemplo, ¿no? Sí. El número de compradores de estos sitios alcanzó las 170.000 personas. Ya me parecía a eso hay que agregarle los que compran, hay parte que están superpuestos, los de Mercado Libre, claro, y los que hacen compras con tarjeta de crédito. Tuvimos en algún momento la explosión de Mercado Libre. Y ahora estamos asistiendo a la explosión de estos sitios de descuentos. Son distintas formas de comercio electrónico. Al principio solo se podía comprar poniendo el número de tarjeta. Eso limitaba notoriamente el crecimiento porque no todo el mundo tiene tarjeta y tarjetas internacionales, porque generalmente son compras que se hacen en el exterior y necesitas tener una tarjeta internacional. Después, Mercado Libre, se podrá discutir si eso no es comercio electrónico porque la transacción en dinero no se hace online. Para nosotros sí es una transacción online porque la decisión de compra se hizo online, por más que después vas y le pagás a tu vendedor. Pero también allí arrancamos mucho después, ¿no? Cuando recién empezaba el comercio online, en otras partes del mundo ya llevaba muchos años. Mercado Libre demoró en desarrollarse en Uruguay. Hoy es impresionante, ¿no? Comprás cualquier cosa por Mercado Libre. Viviendas, automóviles, o lo que sea. Animales, cualquier cosa. Y en estos últimos 2 años, y especialmente en el último, se dio la explosión de estos sitios de compras con descuento, que podés hacer la compra online, o podés pagar en Habitat, o podés hacer un depósito en el banco. Son distintas formas de comercio electrónico. También es comercio electrónico cuando pagás las cuentas por e-banking, o sea, haces la transferencia de tu cuenta bancaria para pagar Antel, UTE, o el colegio, o el club. También es comercio electrónico. Todo eso está explotando. Está explotando y va a seguir explotando. Claro. Y lo que no ha explotado todavía son las compras con tarjeta de crédito, en parte porque las propias empresas uruguayas no se han
lanzado decididamente a la venta por Internet, y en parte porque la bancarización, los niveles de bancarización siguen siendo bajos en Uruguay, y por lo tanto el número de gente que tiene tarjeta de crédito. Sí, o de débito, ¿no? O de débito. Ahora, bueno, hay un proyecto en ciernes con respecto a este tema, pero en términos generales, entonces, ¿qué evaluación podemos hacer sobre el internauta uruguayo con relación a otros de la región? Bueno, en primer lugar, estamos al tope en América Latina en cuanto a penetración de Internet. Estamos en los primeros lugares, si no en el primero, porque no he podido conseguir cifras del 2013, pero si comparamos las cifras, estas cifras del 2013 del Uruguay con las últimas cifras que he visto del 2012 de otros países, en particular Argentina, Chile, Colombia, que eran los países que tenían los niveles más altos de penetración de Internet el año pasado, estamos por encima. Y estamos por encima de la media de Europa. ¿Globalmente qué porcentaje de la población uruguaya entonces? 71%. 71% del total. De toda la población, de todas las edades y de todos los lugares de residencia. La media de Europa está por debajo. Estados Unidos está en 78-79%. O sea, no estamos lejos ni siquiera del porcentaje de penetración de Internet en Estados Unidos. Claro, probablemente en Gran Bretaña, Alemania, Holanda tengan porcentajes mayores, o en los países nórdicos, pero exacto. Globalmente... Pero globalmente la media de Europa está por debajo de Uruguay. Y los usos de Internet se han diversificado enormemente. No solo las redes sociales que mencionábamos hace un rato, pero también desde el realizar trámites con el Estado hasta mirar televisión, mirar películas online o descargarlas, escuchar música online, escuchar radio, todo, buscar información, leer medios de prensa. Eso es un cambio muy interesante de los últimos tiempos en Uruguay, una cantidad de gente que no leía noticias, en papel obviamente, pero tampoco en Internet, pero ahora, a partir de que se comparten los titulares y los enlaces en los muros de Facebook o en Twitter, entonces la gente entra a las noticias, a los portales de noticias a través de las redes sociales. Y eso hizo crecer la cantidad de gente que lee noticias en Internet, especialmente entre los más jóvenes, que antes no leían noticias. No tenían ni cómo llevarlo, ¿no? Pero sí, estamos entonces, 71%, bueno, por un lado es un porcentaje alto, por otro lado decís, bueno, ahí hay un 30% prácticamente que por distintas razones no está conectado. Podemos pensar que eso se debe, por ejemplo, a cuestiones demográficas vinculadas a la edad. Totalmente, está directamente vinculado a la edad. O sea, en los rangos de edad más jóvenes estamos por encima del 90% de penetración. A medida que estos niños, 6 a 12 años, que ya crecieron con el plan Ceibal y que se familiarizaron con la computadora y con Internet, crezcan, la penetración va a seguir aumentando. Hace un par de años, creo, leía que en Estados Unidos ya están, supongo que ya estarán egresando de las universidades la primera generación nativa digital. En el Uruguay, que empezó un poquito después, estaría entrando en unos años a la universidad. Efectivamente. Eso también seguramente va a traer aparejado cambios muy grandes. Va a producir cambios muy grandes, que creo que no tenemos idea de las dimensiones de ese cambio. Bueno, lo bueno es que nadie tiene idea. ¿No? Alegra, ha sido un gusto compartir estos minutos contigo, porque en definitiva estamos hablando de nosotros mismos, de lo que hacemos y cómo y cuántos usamos la red para los distintos objetivos. El primer gran objetivo es buscar información, eso es lo que dicen las estadísticas, ¿no? Es buscar información, a nivel internacional. Sí. Es buscar información sobre temas de interés. Puede ser de un horario de ómnibus, el precio de un producto, o cómo se escribe una palabra. Claro, sí, claro. Cualquier cosa. Hoy con Twitter, cómo va el partido tal en el país tal. Sí, claro. Es la inmediatez. Gracias por acompañarnos. A vos por invitarme.